los Hebreos, hermanos. Carta a los Hebreos, capítulo 2. Versículos del 1 en adelante. Es donde vamos a estar meditando la palabra de nuestro Dios en esta hora. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Dice así la palabra de nuestro Dios: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Hermanos, sabemos cómo se obtiene la vida eterna por medio de la Escritura. Sabemos que es la vida eterna por lo que nos dice la Escritura. Y algunos de los que estamos aquí, si no es que la mayoría, bueno, ya hemos obedecido al Evangelio y formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero pocas veces se nos advierte de que podemos perder esa salvación, podemos perder ese beneficio que es la vida eterna. Y es por eso, hermanos, que en esta hora, de acuerdo a lo que dice la Escritura, vamos a estar estudiando acerca de que, bajo la pregunta, ¿se puede perder la vida eterna? Y la respuesta es enfáticamente contundente: sí, sí se puede perder la vida eterna. Qué triste es escuchar que hay hermanos que ahora no nos acompañan porque han decidido apartarse. Qué triste es escuchar que hay hermanos que ya no están con nosotros porque, bueno, pues prefirieron otras cosas que servir a nuestro Dios. Qué triste. Pero esto nos sirve, hermanos, para nosotros poder entender y saber que lo que nosotros perdemos al retirarnos de la iglesia, al retirarnos del cuerpo, no es cualquier cosa. ¿Se puede perder la vida eterna? Sí. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, según lo que dice ya en la primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 27, fíjese lo que nos dice allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, 24 al 27. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, dice el apóstol Pablo, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Habiendo sido heraldo para otros, hermanos. Llama la atención esta frase que usa el apóstol Pablo. Mientras que hay personas que dicen que una vez salvo, siempre salvo, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que se puede caer de la gracia. Aún siendo una persona sumamente religiosa, sumamente entregada a las cosas de Dios, él mismo dice de sí mismo: habiendo sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. ¿Se puede caer de la gracia? Claro que sí. ¿Por qué? Bueno, porque
Hay casos, hermanos, que nos lo confirman. El apóstol Pedro, allá en la segunda carta, en el capítulo 1, versículo 10, fíjese lo que nos dice. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Nos dice ahí: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Se fija? El apóstol Pedro nos está advirtiendo. ¿Qué cosas debemos de hacer? Bueno, si usted tiene tiempo y puede leerlo en su casa, ahí en el capítulo 1, versículos 2 en adelante, usted puede entender cuáles cosas está refiriendo el apóstol Pedro. ¿Qué es lo que debemos de hacer para no caer jamás? Una vez más, el apóstol Pedro nos dice que podemos caer de la gracia, podemos perder nuestra salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Dice ahí: así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Una vez más, la Escritura nos contesta que sí se puede caer de la gracia, porque es posible. Es posible caer de la gracia, es posible ser arrastrados por el error. Por eso es necesario, como lo dice el mismo escritor de los Hebreos, que con más diligencia, con una ardiente aplicación, atendamos las cosas que hemos oído. Pongamos atención a lo que nos dice la Escritura. ¿Por qué? Bueno, porque si no ponemos atención, si no hacemos lo que nos dice la palabra de nuestro Dios, podemos perder ese beneficio tan grande, hermanos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 4, le escribe a los de Galacia. Dice lo que les dice allá. Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Es necesario que prestemos atención, hermanos, a no dejarnos llevar por el error. ¿Por qué? Porque aquellas personas que quieren vivir bajo la ley, la Escritura lo dice, aquellos que se quieren justificar por la ley de Moisés, han caído de la gracia. Qué triste es ver iglesias completas, congregaciones completas de la iglesia del Señor, que han sido arrastrados por el error, queriendo llevar cosas que están en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ellos no analizaron, no investigaron lo que nos dice Hebreos capítulo 2, porque no pusieron esa diligencia. Ahora, ayer en el capítulo 1, versículo 6 de Gálatas, el apóstol Pablo una vez más nos advierte y nos dice ahí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ponga atención, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. La advertencia está en el versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, una maldición divina de parte de Dios. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predican un evangelio del que habéis, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
Guardémonos y cuidémonos, hermanos, de escuchar aquellos sensacionalistas que vienen con cuestiones rebuscadas y queriendo impactar a la gente con palabras pomposas y tantas cosas que hay ahorita. Los jóvenes, cuidémonos de hacer cosas que no vienen en la Escritura. Es que así se ve mejor, es que así podemos traer más jóvenes, es que así podemos traer más almas. Entonces estás poniendo en duda el poder de la palabra de Dios, lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 16. El apóstol Pablo no se equivoca cuando dice ahí que la palabra, el evangelio es dinamita, es poder de Dios. No queramos añadir, no queramos buscar cosas que no convienen. Segunda de Pedro capítulo 2, versículos del 1 al 2, hermanos. Nos muestra algunas personas que en algún momento estuvieron en la iglesia del Señor. Fíjense lo que dice ahí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Estas personas que nos está hablando el apóstol Pedro fueron miembros de la iglesia del Señor, pero que fueron arrastrados por el error, y la consecuencia fue el caer de la gracia. Ahí mismo en el capítulo 2, versículos 20 al 21. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ya lo habían logrado, pero el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. La debilidad del ser humano cuando no estamos nutridos con la palabra de verdad, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Se puede caer de la gracia? Sí, porque la Escritura nos lo enseña. Personas que formaron parte del cuerpo de Cristo hoy ya no están, se han ido tras el error, han confiado mejor en sus pensamientos, han confiado mejor en otras personas que en la palabra de nuestro Dios. Cuidémonos. ¿Es posible que podamos perder la vida eterna? Claro que sí, hermanos. En segundo lugar, porque las advertencias así nos lo muestran en la Escritura. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. Vaya conmigo allá, primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Se puede caer de la gracia? Sí, porque la advertencia que tenemos en la Escritura nos lo muestra. Puede haber descuido moral en nuestra vida. Podemos caer en el vicio que nos enredaba antes de estar en Cristo. Hoy en día vemos cómo la moralidad se ha ido degenerando, al punto que vemos hombres con hombres allá afuera, y no es nuevo, sabemos esto, viene desde Sodoma y Gomorra.
Pero qué triste es ver, hermanos, que nuestros jóvenes o aún nosotros mismos podríamos tener amistades de este tipo. Y no lo confundan, no le estoy diciendo que no puede hablarle del Evangelio a una persona de estas, sí se puede. El problema es cuando compartimos sus pensamientos. Puede parecer muy exagerado, pero yo lo he vivido con hermanos ahora que estamos allá. Un joven decía, es que yo no entiendo cómo es que el malo para ellos son pareja. Y cuando le muestro la Biblia se quedó impactado. ¿Por qué? Porque no atendemos las cosas que hemos oído, no escudriñamos, no ponemos atención a la palabra de nuestro Dios. No estamos exentos, hermanos, de caer en el mismo error. La moralidad se va perdiendo. Gálatas capítulo 1, versículos del 6 al 10, lo acabamos de leer. La doctrina, hermanos, no ponemos atención a la doctrina, se está descuidando la doctrina y es por eso que somos arrastrados por el error. Segunda carta de Juan, capítulo 9, versículo 10. Segunda carta de Juan, versículos 9 y versículos 10. Cualquiera que se extravía, fíjese bien, y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Qué importante, hermanos, es esto. Hermano, es que yo tengo un familiar que viene de otro lugar y ¿cómo ves si lo invitamos a predicar? No, no hay ningún problema, tráetelo. Y es un sectario que anda ya promoviendo, qué sé yo, tantas herejías que hay hoy en día. No somos celosos de la doctrina, no cuidamos nuestro bienestar espiritual. Judas capítulo 3, Judas verso 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Ya no contendemos. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que dice la Biblia, porque no sabemos cómo defendernos. Descuidamos la doctrina y descuidamos el perseverar, mantenernos. ¿Se puede perder la salvación y la vida eterna, hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque aparte de descuidar la moral y la doctrina, descuidamos la relación que hay como hermanos con los demás. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículos 14 al 18. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El apóstol Juan, hermanos, siendo inspirado por el Espíritu Santo, nos exhorta y nos invita a preocuparnos por nuestros hermanos. Qué hermoso es oír que los hermanos se preocupan por, oye, ¿no vino el hermano fulanito de tal? Fíjate que está enfermo. No pudo venir porque está enfermo. Pero qué triste es oír, hermanos, que no vino el hermano. ¿Quién sabe por qué no vino? No me interesa. Se puede perder la salvación, hermanos, porque se descuida el amarnos unos a otros. Pero también, hermanos, se descuida nuestra relación con Dios. Hebreos capítulo 2, versículos del 1 al 4, lo acabamos de leer hace un momento. Si nosotros leyéramos este pasaje, dice bien lo que dice Hebreos, capítulo 2. Si lo leyéramos de una manera contraria, diría de esta manera: por tanto, no es necesario que no con diligencia no atendamos las cosas que hemos oído.
¿sí? Porque no podemos deslizarnos. Estamos leyendo de una manera contraria. Tal vez pareciera ser como si nos gustara escuchar estas palabras. Porque cuando lo leemos de una manera correcta, nos espanta. No queremos oír que podemos perder la salvación. ¿Podemos perder, hermanos, la salvación? Sí, porque no apreciamos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 25 al 31. Fíjese lo que nos dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y hasta ahí paramos la lectura, siempre lo citamos. Pero no leemos más adelante lo que dice ahí, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso sí nos da miedo, pero no queremos escucharlo. Descuidamos nuestra salvación y nuestra devoción a Dios. Y cuando se nos habla de esto, bueno, nos ponemos las pilas, pero por un ratito. Empezamos a reunirnos, empezamos a evangelizar, empezamos a trabajar en la iglesia. Pero mientras se nos quita el miedo, porque al rato empezamos otra vez a convivir con el mundo y se nos empieza a olvidar. Descuidamos nuestra relación con Dios, no apreciamos la salvación y la devoción que deberíamos de tener para con Él. ¿Se puede perder la salvación? Claro que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque los ejemplos así nos lo muestran. ¿Quiere ejemplos? Bueno, vamos a Lucas capítulo 9, versículos del 1 al 6. ¿De quién estoy hablando? Del mismísimo apóstol del Señor Jesucristo. Muchos lo nombramos y decimos el que entregó al Señor Jesús, pero no pensamos que Judas fue uno de los 12 que había escogido el Señor Jesús. Una persona especial para poder llevar el Evangelio, para poder hacer sanidades, para poder hacer tantas cosas que podían hacer los apóstoles. Versículo 1 del capítulo 9 dice ahí: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa en donde entréis, quedad allí, y de allí salid, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies el testimonio contra ellos. Y así podemos seguir hasta el versículo 9. Este Judas, del que habla aquí, de uno de los 12 hermanos, tenía prácticamente ganado el cielo, anduvo con el Señor Jesús, Él mismo le dio poder para sanar enfermos. ¡Qué bendición más grande! Pero aún así fue arrastrado por el error. Lucas capítulo 22, versículos del 1 al 6. ¿Qué fue lo que pasó? Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, hablando del Señor Jesús, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12.
Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Se puede caer de la gracia? Sí se puede. El ejemplo de Judas nos muestra claramente que Satanás entró en su corazón. ¿Por qué? Por la ambición, por el querer tener más, por el querer ser más que los demás. Otro ejemplo, Hechos capítulo 4, versículos 36 al 37. ¿Quién estamos hablando? Ananías y Zafira. Dos hermanos fieles, entregados a Dios. No es cierto, hermano, no eran fieles ni eran entregados. ¿Cómo sabes esto? Por lo que dice allá en el versículo 32 al 34. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dentro de esa multitud de aquellos que habían creído, de aquellos que eran de un solo corazón, estaban estas dos personas, Ananías y Zafira. Eran cristianos, miembros del cuerpo. ¿Y qué pasó? Versículos más adelante, capítulo 5 de ahí de Hechos, versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Porque la envidia y el deseo de tener más los llevó a perder esa salvación tan grande. ¿Se puede perder la salvación, la vida eterna? Sí, porque el ejemplo así nos lo marca, hermano. ¿Quiere otro ejemplo? Vaya conmigo a Colosenses capítulo 4, versículo 14. Os saludan Lucas, el médico amado, y Demas, un hermano que andaba con el apóstol Pablo en sus viajes, apoyándolo y sirviendo al Señor. ¿Cómo es posible que una persona tan fiel, tan entregada al Señor, amador de la predicación de la palabra, se pueda perder? Sí se puede. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 10. El mismo hermano Pablo, que reconocía a Demas como un hermano fiel, más adelante lo dice con tristeza ahí en el capítulo 4, versículo 10 de la segunda carta a Timoteo. Desde el versículo 9 le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Qué tristes palabras. Demas me ha abandonado. ¿Por qué lo abandonó? Porque amó más al mundo. ¿Se puede perder la salvación? ¿Se puede perder la vida eterna? Sí, porque el ejemplo bíblico así nos lo marca. En cuarto lugar, ¿se puede perder la salvación? Sí. ¿Por qué? Porque la experiencia así nos enseña. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 11 y 12. Y estas cosas, hablando del pueblo de Israel, les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fieles de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es necesario, hermanos, que atendamos las cosas que hemos oído.
Mateo capítulo 20, versículo 16. Muchos son los llamados y pocos los elegidos. Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Termino con Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, hermanos. Hemos visto en esta hora, ¿se puede perder la vida eterna, la salvación? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque sí es posible caer de la gracia. En segundo lugar, porque las advertencias nos lo muestran así en la Escritura. En tercer lugar, porque los ejemplos nos lo muestran así. Y en cuarto lugar, porque la experiencia así nos enseña. Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, dice así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un texto que usan los sectarios para decirle a la gente: ven, acepta al Señor Jesús en tu corazón. Pero en el contexto vemos que el Señor Jesús le está hablando a la iglesia. ¿Por qué le habla a la iglesia? Porque había personas que se estaban apartando del camino. En este caso, la iglesia de la Odisea se creía una de las más ricas, materialmente hablando, pero el Señor Jesús le dice: eres una pobre, una desventurada, ciego, desnudo, no tienes nada. Hoy en este día, usted y yo podríamos estar en la misma condición. El Señor Jesús le está diciendo en este momento: abre tu corazón, porque puedes perder la salvación. Pero si tú abres tu corazón, yo voy a entrar en ti y voy a cenar contigo. ¿Sabía usted que la cena para los judíos era algo especial? Porque después de una jornada tan larga de trabajo, era un momento en el que se disfrutaba en familia. Era la mejor hora para convivir. Se sentaba el padre a la mesa y sus hijos alrededor de él. Y platicaban y comían y disfrutaban. El Señor Jesús usa esta expresión para decirle a usted en este día, en esta hora: podemos tener esa comunión que teníamos en un principio. Aquella que se ha perdido por la falta y el descuido de no atender a las cosas que se te han dicho. Una anécdota, hermanos, dice que iba un hombre por el camino, por la carretera, llegando a un lugar donde había sembradíos de trigo. A lo lejos se ve un campo hermoso, lleno de espigas erguidas, y el niño le dice al papá: ¿ya viste, papá, qué hermoso está el campo? Esas espigas se ven hermosas. Pero a un lado de ellas había otro campo con las espigas caídas, dobladas. Y el padre le dice al niño, le dice: no, hijo, tú crees que esas están bonitas y que están muy bien, pero la verdad es que están erguidas porque no tienen fruto. Las espigas que estaban caídas, estaban dobladas, era porque tenían mucho fruto, mucho grano, al punto que el mismo peso las hacía estar dobladas. Y para el granjero, el agricultor, era mejor ver sus espigas así, erguidas y aparentemente radiantes. Hoy en día nosotros podemos ser como esas espigas. Pareciera ser que estamos erguidos y dar una imagen tremenda. ¿De qué tipo de espiga quiere ser usted? Es necesario, hermanos, que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios le bendiga. Vamos a cantar un himno de invitación. Usted tiene la oportunidad hoy de poder arrepentirse, ponerse a cuentas con Dios.
Dios le bendiga.